Siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Añadir, por ahí está bien dicho, o quizás no tanto, pero sí añadir de alguna forma, o traer a colación, mejor dicho, algo de lo que también nos ministraba el pastor Martín el domingo, algo que me hizo eco. Obviamente todas las palabras, todo lo que se ha ministrado desde este lugar ha sido una bendición preciosa para nuestra vida y que nos ayuda a poder morir a nosotros mismos para poder vivir en Cristo, porque vivir en Cristo es ganancia para nosotros. Amén. Así que nosotros realmente, siempre que nos venimos a presentar en la presencia de Dios, venimos con ese oído dispuesto a recibir lo que Él tiene para nuestra vida. Y como bien les decía, compartió desde diferentes ángulos la palabra, pero una de las cosas que yo tomé y quería compartir con ustedes, porque sé que realmente en sus casas deben llevar adelante todo lo que es esto, el desmenuzar la palabra y el mensaje que se ha dado en el día domingo para cada uno de nosotros. Y esto que me hacía eco tiene que ver con ser hallados en Cristo, ¿no? Que debe ser nuestra meta diaria. Y pensaba en esto y en todo lo que ministraba el pastor acerca de también soportar los padecimientos en Cristo, porque las promesas y todas las cosas que desde nosotros, desde nuestra mente finita, por así decirlo, vemos con una connotación positiva para nuestras vidas. Queremos las promesas, queremos las victorias, las batallas alcanzadas y ganadas de parte de Dios, pero de padecimientos no queremos escuchar hablar, ¿no? Y bueno, la realidad es que son parte de los procesos de Dios para nuestra vida, tan necesarios para ser perfeccionados en Él, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Y pensaba en esto de que ser hallados en Él y bregar, porque así sea, nos permite desarrollar todos los demás, aún aceptar esos padecimientos que, bueno, a nadie les gusta mucho, pero si entendemos que eso va a dar un buen fruto, y eso es parte del camino que tenemos para poder ser una ofrenda agradable al Señor, bienvenida sea. Amén. Así que el mensaje de hoy, para los que anotan, se titula Lo que Dios nos ha concedido, y vamos a compartir ahí. Voy a leer versión Reina Valera 1960, 1 Corintios 2, versículo 12 al 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una de las cosas que marcaba yo en la palabra acá en Corintios, que dice que el Señor nos ha dado, hemos recibido el Espíritu de Dios para que nosotros podamos, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y en su inmenso amor el Señor nos ha concedido vida eterna, nos ha hecho partícipes de sus preciosas y grandísimas promesas, de sus riquezas en gloria. Bueno, hay un abanico de cosas preciosas que aún ni siquiera quizás hemos descubierto, de esas riquezas preciosas que el Señor nos ha dejado. Por eso dice que solamente a través del Espíritu Santo podemos saber y conocer todo lo que el Señor nos ha concedido.
Y parte de lo que el Señor nos ha concedido tiene que ver con la asistencia de su Espíritu Santo, para ser guiados en esta vida de fe preciosa, para caminar en novedad de vida, para ser hijos de luz, como decía al principio, les compartía al principio, y a través del Espíritu Santo poder ser buenos administradores de lo que Él nos ha concedido. Porque no es solamente recibir, que está muy bueno, sino que también tenemos que bregar por ser buenos administradores y presentarle frutos al Señor de lo que ya nos ha dado. Con creces, no hay que trabajar para eso y eso está bueno. Y también dentro de lo que nos da, el Señor nos ha dado, para gloria suya, no solamente una familia biológica de la cual poder disfrutar, ¿no?, en el plano natural, sino que también nos ha dado una familia en la fe. Por lo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder relacionarnos unos con otros. Bueno, cuanto más hoy vamos a hablar de esto porque estamos en nuestro miércoles de edificación familiar. Entonces, en nuestras casas, tanto nuestra casa en el plano natural como familias, como en nuestra casa espiritual, le dijo Pablo a Timoteo, a su discípulo amado, le dijo, para que aprendas a conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y me venía esta palabra todo el tiempo a la mente porque digo, bueno, si bien Él le daba instrucciones para que Él sepa cómo conducirse en la casa de Dios, nuestra casa también es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Donde vivimos con nuestra familia, con nuestros hijos, con el cónyuge, ¿no? Entonces, debemos entender eso de esa manera. Y dice, para que aprendas y sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Describe cómo es una casa de Dios, cómo es la iglesia de Cristo, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. Bueno, entonces quiere decir que la verdad de Cristo debe prevalecer en nuestras vidas. Debemos bregar para que esa verdad sea, dice, ahora sé, dice la Escritura en Reyes, que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Qué bendición esto, que nuestra boca, nuestra lengua, nuestra boca sea usada para que la verdad de Dios sea transmitida, impartida, proclamada, pero también por medio de nuestras acciones. Amén. Así que no es poca cosa que nosotros podamos entender que también nuestra casa es casa de Dios y puerta del cielo. Ahora podemos decir, bueno, pero en mi casa pasan cosas. Sí, en las casas pasan cosas, ¿sabía? No sé en la suya, en la mía pasan cosas, me imagino que en la suya también. En nuestra casa espiritual pasan cosas que hay que resolver constantemente, que hay que sentarse a poder charlar, a poder tratar de consensuar cosas para ponernos de acuerdo y llevar adelante la primera obra de Dios que es en casa, amados. Eso es importante entender, porque ¿vieron cuando a veces decimos, quiero ser partícipe de esta obra tan preciosa acá en Virrey del Pino, quiero ser parte de esa semilla que el Señor siembra en esta tierra? Bueno, es una rebendición, pero ser parte de la obra de Dios para este lugar, para esta región, la responsabilidad y el amor por la obra comienza en casa. Cuando brego por tratar de estar en comunión con los míos, por impartirles la palabra de Dios, por impartirles el servicio, por impartirles conciencia sobre la obra de Dios. Y cuando lo llevamos a cabo en casa y desde casa, se puede impartir con naturalidad espiritual en la iglesia. Casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Entonces dijimos que pasan cosas. Amén. Pasan cosas. Por eso necesitamos ser perfeccionados mediante el Espíritu Santo, mediante aprender. Es lindo y sería buenísimo decir, ay, me perfecciono por medio del estudio de la palabra. Ay, qué lindo. Requiere un esfuerzo, pero también es cómodo, ¿no? Porque no tenemos que padecer nada y solamente sentarnos a leer, estudiar, que el Espíritu Santo nos ministre, nos revele, nos hable, y parecería bueno, pero también aprendemos a desarrollar nuestro carácter en Cristo y el carácter de Cristo en nosotros para ser hallados en Él por medio de los padecimientos. Como bien dije al principio, si nosotros bregamos porque nuestra meta diaria sea ser hallados en Cristo, todas las demás cosas las vamos a poder sobrellevar de manera, no les digo de taquito, como dicen por ahí,
pero al menos de manera plena, entendiendo que lo que viene de parte de Dios va a ser para mi beneficio. Amén. Entonces, necesitamos un perfeccionamiento, pero también como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para que sepamos lo que tenemos que hacer, también está bueno que sepamos cómo conducirnos unos con otros y cuál es el tiempo de hablar, qué decir y cómo decirlo, porque si bien el pastor nos ministraba el domingo acerca de que en muchas ocasiones debemos aprender de Jesús a cerrar nuestra boca, ¿no? Él ministraba esto y decía que Jesús no abrió la boca, no se defendió, no empezó a gritar, a pelearse, a agarrarse a trompadas con nadie, sino dice que padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, nosotros tenemos el Espíritu Santo y entendemos que cada cosa debe ir en su lugar. Y por ahí para los que quizás no pudieron entender tanto, hoy es el día de desmenuzar un poquito más la palabra y entender acerca de en qué momento podemos sí poner en palabras cosas y en qué momentos no es conveniente. Por eso hay una exhortación aquí en 1 Corintios, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 6, versículo 1 en adelante, hay una exhortación plasmada en la Escritura a causa de el errado proceder de los hermanos de Corintios, porque ellos se manejaban de una manera errada en cuanto a lo que tiene que ver a disensiones, pleitos que habían entre ellos en la iglesia, pero si bien dijimos que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios y entendemos que acá vamos a hablar de las dos áreas, tanto en la casa espiritual como en la casa familiar. Amén. Entonces, ellos estaban manejando de una forma desordenada, no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y vemos en la carta a los Corintios que vez tras vez había exhortaciones, que había muchos milagros, había muchos dones, pasaban muchas cosas lindas de parte de Dios, pero los hermanos, muchos de ellos eran muy carnales y no se dejaban guiar por el Espíritu para resolver cosas en la casa, resolver cosas con la esposa, con el esposo, con los hijos, ni hablar si eso no se resuelve en casa. En la iglesia menos lo van a resolver espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y les llama la atención. Dice, versículo 1, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Le estaba diciendo, ¿cómo no acuden a sus pastores, a buscar ministración, a un líder espiritual, a alguien de referencia en la iglesia que les ayude a resolver este pleito que tienen ustedes? Van hacia afuera, decía. Dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Vemos a través de este relato que Pablo estaba indignado. Le decía, para que les dé vergüenza se los digo. Ay, el pastor me avergonzó. Ay, la pastora me hizo pasar vergüenza. Y él le dice, para que les dé vergüenza se los digo. Se están comportando de manera errada, de manera equivocada. Están buscando afuera, están buscando entre los incrédulos una solución que tiene que salir desde adentro. ¿Acaso no les suena medio como... ¿Tu cara me suena? ¿No les suena como conocido? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dicen por ahí en las dramatizaciones o en alguna serie de ficción, ¿no? Y la realidad es que si pasaba en la iglesia esto antes, no estamos exentos de que nos pase ahora.
Por eso tenemos que ser cuidadosos. Y hay una exhortación en la Biblia que no debemos pasar por alto, porque necesitamos ser hallados en Cristo. Amén. No solamente para cuando el Señor venga, para que se tome a sí mismo, sino también para que cada una de las personas que tenga la bendición y el placer de cruzarse con un hijo de Dios, nos encuentre en Cristo. Que podamos ser hallados en Cristo, que vean características en nosotros de hijo de Dios, que demos buen testimonio, que seamos luz. Eso es una bendición. Si buscamos, por eso le decía, bregamos todos los días por ser hallados en Cristo, entonces va a resultar menos difícil aceptar esos padecimientos porque sabemos que nos benefician aún. No vamos a estar despotricando ni tampoco vamos a estar enojándonos y estar mal y querer tirar todo por la borda porque simplemente estoy padeciendo algo que no lo estoy tolerando. Cuando alguien no tolera algo que tiene que ver que le toca su ego, le toca su orgullo, y bueno, no quiere padecer, prefiere alejarse de la iglesia, alejarse de la casa de Dios, alejarse de sus familiares. ¿Nunca le pasó que en una casa, a veces pasa, que decimos, bueno, tanto en la casa espiritual como en una casa, cuando alguien está mal está como perro con parvovirus, se aísla, ¿no? Siempre comentamos esto por ahí, para los que nos escuchan acá en casa ya saben lo que es perro con parvovirus, pero para usted que me está mirando de Jamaica o no sé de dónde, le explicamos que el parvovirus es una enfermedad que tienen los perritos, las mascotas, que bueno, cuando ellos tienen esa enfermedad, como que parecería como que sienten o vergüenza o se sienten sucios, entonces se alejan de la familia, de quien los puede ayudar, y se aíslan y bueno, y después terminan muriendo. Bueno, la idea es que no estamos declarando eso sobre la vida de los hermanos, pero digo que es una conducta muy parecida, se aíslan, no se dejan ayudar. Entonces muchas veces pasa esto en la iglesia de Cristo. Lejos de querer padecer ese trato personal, de querer estar en la mesa del alfarero, muchos hermanos optan por no dejarse moldear por el Señor y prefieren aislarse. Entonces, al momento que un hermano le pregunta cómo está, que quiere hablar, querés que te visite, no, estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Todo bien. Y no está todo bien, porque si no te congregás, si no estás siendo parte de ninguna de las actividades de edificación espiritual de la iglesia, si no estás en ninguna de las actividades aún del servicio al Señor para la obra del Señor, y alguien no puede decir que está bien. Tenés que ser parte porque sos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo dice que está unido entre sí. Entonces es raro que alguien no esté unido y esté afuera y diga que está bien. Ese es un indicador del perro con parvovirus para que lo tenga en cuenta. Del perro parvovirus espiritual, entre paréntesis, espiritualmente hablando. Entonces, el apóstol Pablo estaba indignado y los retaba a los hermanos y le decían, ustedes están yendo, es como que tenían problemas en la casa, tenían problemas con los hermanos y se iban a la comisaría a denunciar al hermano, a que en la comisaría le resuelvan los problemas. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Yo me imagino que no pasa así acá y a los alrededores, pero a veces no vamos a hacer una denuncia. Pero muchas veces las personas lo que hacen es recurrir a un incrédulo para contar sus penalidades, sus padecimientos, sus problemas familiares, sus problemas laborales, sus enfermedades. Y el incrédulo lo mira como diciendo, mejor me quedo en mi casa, si yendo a la iglesia tiene todos estos problemas. A ver, la Escritura no dice que venir a la iglesia pare de sufrir. Eso es un predicamento totalmente fuera del Señor. No le estoy haciendo propaganda a ningún tipo de lugar, sino que a lo que voy justamente lo contrario. Hay padecimientos que tenemos que atravesar. No quiere decir que venir a la iglesia, servir al Señor, ser parte de un grupo de edificación espiritual me pone ajeno a los problemas y a las penalidades. Sí que se sufren, se padecen, pero con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Amén. Es diferente, lo sobrellevamos de otra manera. Entonces, las personas recurren afuera a la cuñada, al vecino, al tío, al compañero de trabajo, al suegro, a la suegra, que son inconversos,
y que no les van a dar ninguna solución certera, y menos porque no tienen al Espíritu Santo. Dice que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Entonces, si tenés un problema matrimonial, te va a decir, te tenés que separar. Si tenés problemas con tus hijos, échalos de tu casa. No va a hacer que los resuelvan. Entonces, por eso debemos ser muy cuidadosos con esto de a quién nos dirigimos para poder resolver determinadas cosas. Y hay cosas que sí tenemos que hablar, que sí tenemos que poner en palabras y también se las tenemos que trasladar a nuestra familia. Claro que el apóstol Pablo estaba enojado porque decía, ustedes deberían testificar del amor de Dios, de la verdad que hay en el Evangelio, de que hay una vida nueva realmente y de que si tenés situaciones, enseñarle al otro cómo se padecen y se sobrellevan en el Señor. Vos no estás para ir a contarle el problema al otro, vos estás para ir a proclamar la gloria de Dios en tu vida hacia el otro, porque somos luz. Entonces, ¿que esto sucede? Sí sucede. Por eso son cosas que debemos evitar. Cuando estos hermanos de Corinto presentaban litigio ante los incrédulos, lo que hacían era nada más y nada menos que manifestar su enojo, su sed de venganza, su envidia, sus situaciones de celos. Por eso en versículos y textos anteriores, ahí en las cartas a los Corintios, vemos que le dice, ¿acaso ustedes no son carnales porque hay contienda, disensiones entre ustedes? Todo el tiempo es como que el apóstol Pablo tenía que estar ahí interviniendo y poniendo paño frío porque se mataban entre ellos. Entonces tenía que ir todo el tiempo, como cuando son chiquitos, vieron que los chicos se pelean por los cochecitos. Son hermanos carnales, le decía, porque todo el tiempo está, que yo estoy con este pastor, que yo me junto con tal hermano, que yo estoy con el otro, que yo soy de fulano, que yo soy de mengano. Bueno, había un montón de situaciones carnales que había que resolver. Y no es que el apóstol miró para otro lado y dijo, bueno, se lo entrego al Señor, la verdad que me tienen recansado, estos no entienden más, no se convierten más, no. Los sentó, así como estamos sentaditos hoy en una reunión familiar, y les dijo, esto está mal, hermanos, para vergüenza suya les digo. ¿Cómo van a ir a un ajeno? ¿Cómo van a ir al Face a contarle su problema? Como el Facebook dice, ¿qué estás pensando? Ay, qué bueno, al Face le interesa lo que yo pienso, gracias, porque a mi esposo no le importa. Entonces voy a poner todo lo que estoy pensando. Las personas en sus soledades o en su falta de comunión con el Señor, hasta hablan, a veces yo veo comentarios, no sé, en las páginas, sí, fulano, y comentan, y comentan, y comentan. Y digo, qué ganas de hablar que tiene. Uno apenas tiene tiempo para subir a la página lo de la iglesia o lo de prevención, y los hermanos comentan. Sí, a veces el personaje, que ni siquiera son personas físicas las que tienen la página. Y no estoy hablando de preguntar cuánto está un precio de un producto, porque ay, me enganchó que justo estaba en Marketplace. No, estoy hablando que a veces hay páginas donde se comentan cosas, que se publican algo y los hermanos, sí, a mí me pasó una vez y tal cosa, pero la palabra de Dios dice... Y si ya te ministraste, ¿para qué lo publicaste ahí? Otro tema, dijo Santo. Digo, ¿qué necesidad? Entonces ahí veo la necesidad de hablar que hay. Porque yo decía, si una persona se pone a comentar en el Facebook de un extraño que hizo una publicación que ni siquiera es espiritual, estoy hablando, digo, se ve que no tiene con quién hablar en la casa. Digo, no habla con el marido, con la esposa, no habla con los hijos. Hay una página que se llama Gaturro. Ustedes no la conocen porque son re espirituales y solo siguen la página de la iglesia. Sí, Gaturro, porque a mí me pasó tal cosa y... Dije, oh my God, están hablando con Gaturro, qué peligroso. Y nos reímos, pero eso habla de la falta que tenemos por ahí de diálogo en casa. Y capaz que las personas lo hacen... inocentemente, pero digo, ¿qué necesidad de hablar que hay? Comentan TN, las publicaciones de las cosas. Sí, TN, porque TN no es una persona, es un canal de noticias.
Y ahí descargan. Sí, porque los políticos, sí, porque esto, sí, porque lo otro. Estoy hablando en general, no digo que personas de acá lo hagan, porque pasa, ¿seré yo maestro? Van a empezar. ¡Ay, qué publicación habrán visto! No, justo así al azar. ¿Vieron que te aparecen fulana de tal, fulano de tal comentó tal cosa? Yo a veces no quiero ni mirarlo, paso de largo por las dudas, digo, a ver si es de acá de la iglesia. No paso de largo. Entonces, se presentaban ante las autoridades para quejarse. Quizás acá no van a la comisaría a denunciar al hermano porque no lo saludó. Pero antes se estilaba mucho. Yo me acuerdo que cuando era chica en el barrio era mucho eso, de que si el vecino tenía un problema con otro iba a la comisaría. Y la chorreadera de hijo a la comisaría para testificar que lo que estaban diciendo los... ¡Ay, qué vergüenza! Pero bueno, y los hijitos me da vergüenza. Qué vergüenza era entrar a la comisaría, claro, porque vos sabías que encima no era por un delito, era porque había conventillo, perdón la palabra, entre el barrio. Había lío. Entonces decía, ¿por qué tengo que estar yo siendo parte de esto? Saben que esto no sucede por ahí ahora acá, pero sí sucede cuando estamos hablando con otros hermanos cosas que pasan dentro de la iglesia, dentro de casa, a modo de crítica, a modo de decir algo que no está bien ni edifica para el otro. Sí que pasa. Cuando murmuro, cuando hablo mal, cuando no resuelvo con el hermano, estoy llevando hacia otro lugar, hacia otro lado, algo que tendría que resolver con el hermano o con las personas de mi casa o de mi equipo ministerial o mis hermanos en Cristo. Entonces, este tipo de personas tienden a enojarse, tienden a hablar mal y terminan a polular de iglesia por iglesia a ver en dónde encuentran un lugar en donde se sienten más cómodos, en dónde encontrar los hermanos perfectos, en dónde encontrar los pastores perfectos. Pero ¿saben qué? Como bien nos predicaba el pastor Martín el domingo, andan buscando y se van. Pero la realidad es que todos quieren hermanos perfectos y todos quieren pastores perfectos, pero nadie quiere ser el cristiano perfecto. Y el cristiano que se va perfeccionando necesita aceptar los padecimientos en Cristo. Necesita aprender cuándo tiene que callar y cuándo tiene que poner en palabras. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿por qué más bien no soportás el agravio? ¿Por qué más bien no soportás el ser defraudado? Yo me acuerdo que hace muchos años me fui a quejar con una autoridad espiritual de algo, ¿no? Y yo creía que estaba igual bien porque me fui a quejar con quien correspondía. Y me dio mucha vergüenza, no conocía todo el pasaje entero. Y me dio mucha vergüenza cuando esa persona me dijo, ¿por qué no soportás el ser defraudada? Y yo no lo estaba soportando, no me lo estaba bancando y estaba muy enojada. Y necesitaba quejarme y necesitaba que se haga justicia sobre esa mala obra. Y está bien que hay malas obras que deben ser ajusticiadas, ¿no? Pero la realidad es que en ese caso no, porque eran cosas de esta vida, eran cosas naturales, que ahora las vamos a ver por medio de la palabra. Entonces, claro que hay injusticias que duelen y que se padecen, que las tenemos que sobrellevar en el Señor y guiados y sostenidos por el Espíritu Santo. Pero la realidad es que hay cosas que hay que sobrellevarlas en el Señor, sostenidos por el Señor, pero también hay que ponerlas en palabras y denunciarlas. Eso lo tenemos que saber. Miren, hay situaciones que uno padece y las pasa, qué sé yo. A veces en tantos años, 20 años de servir al Señor y sobre todo ministrando familias, aconsejando. Bueno, ni hablar de estos 8 años que estamos acá y tenemos la bendición de poder acompañar el desarrollo y los propósitos de Dios para las vidas de las familias, por misericordia y gracia de Dios. Pero muchas veces nos pasa que vos contenés, estás, le abrís la puerta de la casa, le abrís tu corazón, amás a los hermanos, los aconsejás y los querés guiar, pero después cuando las cosas no les salen como ellos querían, no les importa si se tienen que ir.
y decir, ay, a mí en la iglesia no me ayudaron. Ay, a mí, pero lo que pasa es que es un trabajo en conjunto. Nosotros te vamos a aconsejar, el Señor te va a asistir por medio del Espíritu Santo para darte sabiduría, fortaleza, pero vos después tenés que hacer tu parte. No es que los pastores o los hermanos que te aconsejan van a tu casa y cuidan a tus hijos por vos, o cuidan a tu esposo o a tu esposa por vos, lo llevan a la escuela. Tenés que trabajar, hay cosas que hay que hacer. Pero sin embargo, las personas que son ingratas no tienen problema en decir, ay, no me voy, porque al final no me resolvieron la rebeldía de mis hijos, no me resolvieron el problema matrimonial que tengo. Y si apenas ni venía a la iglesia. Y es triste, hermano, porque uno se siente que no perderá el tiempo, porque uno sirve al Señor y lo hace como para el Señor. Pero ¿cómo querés que te ministren si no contestás un mensaje, si no venís a recibir de Dios? Porque aparte uno, convengamos que también sabemos que tiempo para Dios no hay, pero para algunas personas, pero para ir a pasear y para hacer otras cosas tienen tiempo. Y después cuando hay problemas familiares quieren la vara mágica de que le resuelvan las cosas. Y todo es un trabajo. Usted hoy está haciendo un trabajo. Está viniendo a sentarse a escuchar para poder poner en práctica. ¿Vieron? Entonces, a veces esas cosas, estas actitudes que tienen las personas duelen. Y es triste, porque vos decís, tenía todo, pero prefirió ir a revolcarse otra vez al chiquero. Y bueno, no podemos hacer nada. Nosotros sacudimos, lavamos, limpiamos, perfumamos, quisimos poner vestidura de parte del Señor, cubrir al desnudo, porque es parte del ayuno que Dios aprueba, cubrir al que está desnudo, ese es nuestro trabajo, como pastores también, como hermanos en la fe. Pero no quisieron. Pero cuando hay problema, no me ayudaron, entonces me voy a otro lado donde me hagan apoyo psicológico, donde me coacheen. Y no es así. Es triste, pero pasa muchas veces, en muchas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar esos padecimientos. ¿Duelen? Sí. ¿Es un bajón la ingratitud? Sí. ¿Es triste? Sí. Te hace estar preocupado porque lo primero que uno dice, anda a saber dónde está el hermano ahora, anda a saber lo que está haciendo. Estás preocupado, pero no puedes hacer más que entregarle eso al Señor y seguir adelante, porque hay un montón de otros que sí quieren ministración, que sí quieren hacer la voluntad de Dios, que sí trabajan y se esfuerzan por recibir y poner en práctica lo que el Señor tiene para sus vidas y sus familias. Y así nos va a pasar en cualquier área de la vida. Entonces, es importante, amados, entender que debemos saber cómo administrar sabiamente todo lo que el Señor nos ha concedido. Nos ha concedido una casa de manera espiritual, pero también en la familia, que debemos saber cómo manejarnos y discernir para proceder correctamente. Mire, dice que Cristo no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero también hay ocasiones que tenemos que conocer donde Cristo sí abrió su boca, donde Cristo sí puso en palabras las cosas que no estaban bien, donde Cristo sí manifestó algo que estaba mal. Los padecimientos por causa de Cristo, bienvenidos sean. Vas a padecer porque por ahí exhortes a tus hijos o a tu cónyuge de alguna situación que no está bien, y después te vas a tener que bancar el vuelto de que por ahí las cosas no quedan medias tirantes o no quedan tan bien. Padecelo, aguantala, ¿qué va a hacer? Pero eso es padecer por cristiano y no por malhechor. Ahora, el Señor todo lo que padeció fue una injusticia y los pecados del mundo fueron sobre Él. Era injusto, no se lo merecía. Ahora, nosotros también vamos a pasar por cosas que no nos merecemos, que debemos aprender a padecer, pero hay otras que, como el Señor, también debemos aprender a poner en palabras. Debemos enseñarles a nuestros hijos a poner en palabras lo que les pasa. Miren, Cristo, como dije recién, también abrió la boca y denunció públicamente a los religiosos de esa época. Los denunció públicamente por corrupción, por abuso, por adulterio. Generación de víboras, les dijo. Ustedes son una generación de hipócritas. O sea, los confrontó. Sí que abrió su boca. Sí que le dijo que las cosas estaban mal. Porque ellos estaban testificando mal del Señor.
Ellos no estaban representando a Dios, estaban representando sus intereses. De hecho, hasta en un momento le dijo, mi casa será llamada casa de oración, porque ellos estaban usando la casa de Dios como pantalla para ganancias deshonestas. Y él les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Cuidado con eso, porque muchas veces dicen, ay, no quiero decir porque es el hijo del pastor, no quiero decir porque es el hijo del líder, no quiero decir porque son los pastores, no quiero decir porque son servidores, no quiero hablar porque la iglesia... No, lo que está mal está mal. Dentro de la familia de la fe, lo que hay que hacer es que si algo está mal, hay que exponerlo. Claro que venimos con un buen espíritu a hacerlo, pero cuando hay un delito hay que exponerlo. Cuando algo está mal con tu hermano, no te gustó, lo tenés que poner en palabras. Le tenés que decir, esto no me gustó, mirá, no me gustó, me ofendiste, no me sentí cómoda con lo que me dijiste, no me gustó tu proceder, no me gustó tu forma de tratarme, perdóname si te traté mal. Tenemos que tener un ida y vuelta, porque somos hermanos en cosas de esta vida. Como decía el apóstol Pablo, en cosas de esta vida. Pero después hay cosas que sí hay que poner en palabras. Jesús lo hizo. Porque si nosotros tomamos como que no tenemos que abrir la boca, mientras que el esposo le está pegando a la esposa, ay, sí, tengo que cerrar la boca, como oveja, soy llevada al matadero. No es aplicable ahí. No es aplicable, amada. Tenés que hablar, tenés que contar lo que está pasando y proceder como corresponde. Después vemos qué pasa. Pero mientras tanto, hay una ley que ampara a las personas que están en una posición de inferioridad frente a otra que se está abusando. Tanto física como sexualmente también puede ser. Por eso pasa que en las iglesias no se denuncian los abusos, se encubren, en las familias también. Ay, no, porque como soy cristiana yo no tengo que tener problemas legales. No, dice, mire, cosas de esta vida, dice la Escritura. No está hablando de cosas que tienen que ver. El apóstol Pablo le dijo, ¿tienen litigios entre ustedes por cosas que acontecen de manera natural? ¿Por problemas domésticos se pelean? ¿Por cosas que pueden resolver? No está hablando de crímenes. No está hablando de algo, de un delito. Son cosas de esta vida que podemos solucionar si nos amamos unos con los otros. El amor cubre multitud de faltas, si nos perdonamos, si aplicamos la palabra de Dios. Pero llamativamente muchos se espiritualizan. Y no, tenés que perdonar. Sí, pero abusó de mis hijos. Sí, pero hay que perdonar. Sí, hay que perdonar. Primero el perdón no exime a la persona de lo que hizo mal, del delito que cometió. Hay que hacer la denuncia, hay que hablar, hay que enseñarles a nuestros hijos que está bien que cuenten lo que les hicieron. Y no es defenderse en la carne y vengarse. Es hacer justicia. Dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Hay cosas que sí se tienen que poner en palabra. Ay, no, mis hijos me reinsultaron y la verdad que yo como oveja soy llevada al matadero. No, hay que sentarse y charlar y ver de dónde nació esa raíz de maltrato, de abuso que hay en la casa. No podemos callarnos y quedarnos como si no pasara nada. Ni hablar si hay delitos como lo que dije recién. El perdón no restituye la confianza. No es que yo, bueno, sí, ya está, perdoné y sigo concurriendo a la misma iglesia llena de abusadores, total, yo ya perdoné. No, si en esa iglesia, en ese lugar, o aún en esa casa del familiar, se encubrió al abusador, se callaron la boca, el silencio es complicidad. La persona esa es cómplice de ese abuso. Entonces hay lugares donde yo ya no puedo frecuentar, porque están avalando el delito y van a seguir ocurriendo abusos. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tomar recaudos. No es que no soy cristiano porque no me frecuento más con esa familia abusiva. No. El perdón no restituye la confianza. Que piensen lo que quieran.
Yo no expongo a mi familia abajo ese cielo espiritual en el que se mueve esa gente perversa. No quiero saber nada. Que Dios tenga misericordia, pero hay límites. Si no hubiese límites, el Señor no hubiese pateado todo en la casa, en el templo, cuando empezaron a vender una serie de animales en nombre del negocio espiritual que estaban haciendo. En realidad era un negocio, estaban vendiendo la fe. Cuidado con esos que venden la palabra. La palabra no se vende, y menos que menos, porque la palabra no les pertenece, no es de ellos. No se cobra para predicar, no se cobra para nada, se cobra porque la palabra es de Dios y hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Claro que debe ser expuesto y nadie debe permanecer en un lugar donde hay corrupción, donde hay serias dudas de lo que se hace con las riquezas del templo. Las riquezas del templo son para llevar adelante la obra de Dios, no son para nosotros. Para algo el Señor nos las concedió por gracia y nos va a pedir cuenta de cada centavo. No son para nuestros deleites, son para llevar adelante la obra de Dios. Entonces, hay cosas que sí se deben poner en palabras, se deben exponer. Y no estoy hablando de la chiquilinada de poner en el Facebook, estoy hablando de presentarse y decir, yo veo que las cosas son así y la palabra dice otra cosa. No estoy hablando del mal carácter del hermano, ni que se vistió más o menos indecoroso, estoy hablando de cosas graves. Y ni hablar cuando viene del liderazgo, de la pastoral, que hay cosas que están mal y se encubren y andamos como cualquier hijo de vecino, ay bueno, lo que pasa es que no hay iglesia perfecta, por supuesto que no, pero sí hay iglesia santa, que no admite que more en su casa la injusticia. Y que hay que bregar para que la justicia de Dios sea impartida y para que los hermanos en la fe que vienen a buscar del Señor y a ser abrazados como familias en la fe por el Señor, se vayan abrazados por el Señor y no por un abusador. Entonces debemos bregar para eso y trabajar de manera conjunta y abrirle los ojos a los hermanos. Porque si no espiritualizamos todo, ay, no, estoy orando, si en mi iglesia hay toda una malversación, hay todo se hace mal, la verdad que son para atrás, la verdad que esto, la verdad que aquello. No estoy incentivando a que sea un hermano golondrina, pero lo que sí le estoy diciendo, que lo predicamos desde el día 1 acá, que si ustedes ven que mi esposo y yo, o nosotros como familia pastoral, nos desviamos de la fe y empezamos a hacer cualquiera, usted tiene que salir corriendo. Antes, por favor, tenga la misericordia de reevangelizarnos. Por lo menos para dar por gracia lo que por gracia recibió en todo el tiempo. No se vaya sin antes tener el abrazo y la misericordia de hermano, decir, bueno, a ver si por ahí Dios le conceda que se arrepienten. Pero tiene que salir corriendo y se los enseñamos siempre. Por eso establecemos la verdad de Dios. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que bregar porque sea impartida constantemente y sea vivida. Con defectos y virtudes que hay como en cualquier familia. En la familia de la fe también las hay. Pero cuando hay cosas que pasan la raya, se tienen que exponer. Amén. Había dicho que, me perdí en el bosquejo, pasé el dedo de largo, que hay cosas que debemos soportar, pero hay injusticias que deben exponerse y aún presentarlas legalmente. Cualquier tipo de crimen, cualquier cosa que legalmente esté condenada, ¿no? Tenemos que asistir y presentarnos, porque si no, les enseñamos a nuestros hijos a no defender esa causa. Y cuando usted está presentando una denuncia delante de las autoridades, no se está vengando, está haciendo justicia y está mostrando la justicia de Dios, haciendo justicia aún a los futuros que van a ser quizás, más que sí que no, abusados o puestos en alguna situación contraria en el lugar en donde se están moviendo, aún sea en tu familia. Ay, pero es el tío Pancho, perdón si hay un Pancho,
Pero es el tío Pancho, él es tan bueno, él siempre viene con mercadería, con ropa para los chicos, con juguete, siempre le trae lo mejor y la verdad que no sé qué hacer porque es tan bueno, pero es un pedófilo. No lo podemos recibir como si nada. Primero porque yo estoy avalando lo que está haciendo, estoy siendo cómplice. Y necesita el Señor, sí le entregamos al Señor y se lo entregamos al Señor y le decimos, Señor, no sé, hace algo. Pero mientras tanto no permitimos. Ay, pero es tan bueno, ay, pero es mi compañero de trabajo y es tan buen compañero. Sí, pero es un perverso. No me puedo relacionar como si nada hubiese pasado. Porque entonces quiere decir que hay un problema a mí que yo no resolví. Porque estoy pasando por alto tamaña ofensa. Es un crimen espantoso abusar de un niño. Espantoso por donde lo mires. Ahora hay muchos rasgándose las vestiduras por las últimas noticias que hay acerca de los abusos que se han sufrido desde la política y demás. Ay, mirá, todos estaban tapando. ¿Y por casa cómo andamos? No tenemos que ser cómplices de nada. De nada. No consintieres que more en tu casa la injusticia. Está bien hacer lo que está bien. Por eso es el camino de pocos, es el camino angosto. Los muchos van amontonados ahí por el camino amplio que lleva a la perdición. Pero para los pocos hay un camino estrecho, un camino bien angostito, pero donde mora la justicia. Y mediante el cual vamos a recibir las recompensas de Dios si nos comportamos como conviene. Amén. Es necesario abrir la boca. Hay situaciones en casa donde se pasan por alto la palabra de Dios y es necesario abrir la boca. Sentarnos y charlarlo, sacar a la persona de la situación, sacar a quien sea de la situación errada en la que esté, sobre todo si son nuestros hijos, porque tenemos que guiarlos a toda verdad. No, lo tolero porque yo padezco con Cristo. No, tolero tal cosa porque padezco con Cristo. Tolero, no. Hay cosas que necesitan ser habladas. Si nuestros hijos no se quieren congregar, tenemos que sentarnos y hablarles acerca del amor de Dios. ¿Y qué daño tan grande le hizo Dios que no se quieren acercar a Él? Cristo viene, hermanos, y no nos tenemos que acostumbrar a que nuestros hijos andan por ahí. No, sí, ya va a venir, pero no te confíes porque el Señor está volviendo. Y mientras evangelizamos al mundo con nuestra vida, no tenemos que dejar de bregar porque nuestros hijos entren al arca con desesperación. No con afanosos y llenos de ansiedades, sino con fe, creyendo que le hay, pero buscando ser aprobados por Él. Y parte de ser aprobados por Él tiene que ver con esto de padecer cosas, callarnos cuando es necesario, pero también de hablar cuando es necesario. Miren, a veces cuando hablamos con personas que las instamos a que por más que sean creyentes, tienen que denunciar, no tienen que... También padecen cosas porque la familia les da vuelta la cara. La familia, ¿denunciaste a papá? Y menos mal que va a la iglesia. Mirá a la cristiana, mirá al cristiano. Cómo pagan mal por mal. Ay, vio, pastora, y yo ahora como que uno tiene la culpa. Yo hice lo que usted me dijo y ahora ella, porque yo denuncié, se enojó. Soportalo. Si vos estás padeciendo por la justicia. Peor es padecer como pedófilo, por malhechor. Que digan de todo de vos. Por eso dice, bienaventurado el que padece por causa de la justicia. Bienaventurado, dice Mateo. En el libro de Mateo van a encontrar un montón de situaciones en donde el Señor sí abrió la boca y manifestó lo que estaba mal, expuso lo que estaba mal. El apóstol Pablo también lo hacía. De hecho, si tomamos literal el tema de no abrir la boca en nada, porque a veces uno explica porque vieron que los niños vos le decís algo y se lo toman literal.
Vieron que las madres a veces le dicen a los hijos, te voy a matar. Y el nene ya se está imaginando a la madre con el cuchillo, ¿no? Porque ellos lo toman literal. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos cuando son pequeños. Pero la realidad es que tenemos que saber que hay situaciones en las que sí debemos hablar. Y tenemos que trasladar a nuestros hijos que sí vayan a sus autoridades en la escuela y que hablen y que pongan en palabras si algo está mal. En su casa, con sus padres, con sus hermanos mayores, que pongan en palabras si algo está mal, que cuenten. No tomemos literal. Hay situaciones en las que sí hay que hablar. Amén. Porque esto habla de que estamos aprendiendo a cómo conducirnos en la casa de Dios y aprender por medio del Espíritu Santo todo lo que el Señor nos concedió. Y cuando aprendemos todo lo que el Señor nos concedió, tenemos que aprender también a cuidarlo. Amén. A cuidar a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Usted no es malo si ve algo que hay mal, muy mal, y se está acercando a los pastores a contarle alguna situación. No es chusma, porque no lo está publicando en el Face, lo está contando en la intimidad. A veces las hermanas vienen y me dicen, sí, pastora, porque una persona me dijo. ¿Y quién es esa persona? Nombre y apellido quiero. Ay, ¿para qué dije? No es que la vamos a publicar en el Face, ni la vamos a ahorcar en la plaza. Pero depende. Hay veces que nos dan ganas. Depende. No, vamos a tratar de arreglar las cosas. Pero no se sienta que está mal, porque tiene que hablarlo. Si hay problemas en su matrimonio, como dicen los chicos, no la careteen. Hay que hablarlo. Ay, ¿qué van a pensar los pastores? Porque si digo, capaz que van a pensar de mí que yo soy servidor. Tenés que hablarlo porque te vamos a ayudar a salir de ahí si no puedes solito. Problemas con los hijos, de los hijos para con los padres. Ni se te ocurra contarle a los pastores lo que pasó en casa. A veces los chicos hablan y los padres están, Ave María Purísima, reprendo. Ya se van para el otro lado. Lo ven que se acercan y están de lejos, ¿no? A ver si este me manda al frente. Acordate lo que dijo el pastor Martín, no abras la boca. Espere, vamos a ver dónde lo emplea. Cuidado con eso. El pastor predicó bien, ahora que usted entienda lo que quiere es otra cosa. Utilicemos bien la palabra. Amén. Es bueno conocer, es bueno saber, es bueno poder desmenuzar esto y poder saber cómo conducirnos como familia, familias de la fe. Mire, todo lo que existe dice la Escritura que fue hecho por la palabra. Amén. Dice que, y dijo Dios, y fue hecho. Entonces es algo que el enemigo va a utilizar. ¿Qué cosa? Silenciarte. Si todo es hecho por la palabra, una de las cosas que va a hacer es que vos silencies cosas, no hables para que no las puedas solucionar, para que no las puedas resolver, para que no puedas exponer algo que hay mal, un delito grave o lo que sea, para que se siga propagando. Lo va a hacer, créeme que lo hace. Y lo va a hacer. Y tenemos testimonios a rolete en tantos años de ministerio de prevención. Mezcló todo, pastora, no, tengo que hablar de esto, porque sucede en las mejores familias. Es parte, en la Biblia está, el caso de incesto en la casa de David. Yo no estoy hablando de algo ajeno a la Biblia y ajeno a la iglesia. En la iglesia me dijeron una vez, ay, no digas que en la iglesia pasa. Sí que pasa en las iglesias. Debemos bregar para que no pase, debemos tener protocolos para que no pase de prevención, pero la realidad es que sí que pasa, tenemos que hablar. Y el enemigo va a querer silenciarte. Ay, no quiero hablar porque pasaron muchos años. Ay, no quiero decir porque se van a enojar. Ay, no quiero decir porque tal cosa. Ay, no quiero decir porque tal... Va a buscar silenciarte. Otra manera de silenciarte es que estés todo el tiempo proclamando y profiriendo palabras contrarias a las promesas de Dios. Nunca se va a convertir, al final nunca va a venir, al final nunca va a cambiar, al final las cosas en mi casa siempre todo mal, al final en mi trabajo todo mal, al final nunca me sano, al final siempre estoy enferma, al final... Si todo es hecho por la palabra, son herramientas, es una herramienta que el enemigo va a querer usar para su propósito.
debemos prestar atención, estudie eso y préstele atención. Para que podamos discernir y aprender en qué momento hablar y en qué momento callar. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Debemos ser sabios y entendidos en los tiempos. Enseñarles a nuestros hijos que saltar y ir en contra de lo que dice una maestra o contestarle está mal. Es una autoridad. Yo me acuerdo que cuando era chica hasta me peinaban como nunca cuando iba a pasar la directora de la escuela por las aulas. Hasta moño me ponía mi mamá. Entonces yo decía, claro. Y yo decía, ¿qué pasa? Ah, seguro hay algo en la escuela. Siempre iba despeinada, pero bueno, ese día me ponía moño. Pero porque tenías que estar así, pero de punta en blanco. Y entraba la directora al aula y todos, buenos días, su señoría, mandandir urirurá. Y guay si decía, hay inspección. Guay. Hoy ya los chicos, en la general, no hablan los cristianos, espero que no, pero no respetan a sus autoridades. Les tenemos que enseñar el respeto a la autoridad, les tenemos que enseñar a manejarse de forma educada con sus autoridades, pero también a expresar lo que está mal. Y también a contar si es autoridad, que tienen que respetar y tienen que hacerle caso, que no hay que hacerle caso en todo. Porque hay cosas que los hacen sentir mal, que los hacen sentir que hay comportamientos inapropiados hacia su físico, hacia su persona, que no está bien hacerle caso. ¿Vieron cómo hay que ir desmenuzando todo? A tu maestra le tenés que hacer, a tu profe le tenés que hacer caso en todo. No, en todo no. Cuidado. Sentémonos a enseñarles en qué. Si hay algo que involucra tus partes privadas, te dicen algo que está fuera de algo natural, algo normal, algo que esté fuera de lo que te está enseñando, tenés que venir y contarlo. Claro que les tenemos que enseñar a hablar. ¿Vieron? No son extremos. O no hablo o hablo. No, tenemos que aprender a discernir y ser sabios y entendidos en los tiempos. Todo fue hecho por la palabra, amados hermanos. Por eso, para cerrar, voy cerrando ya. Proverbios 12, 18 dice, Reina Valera 1960, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que en este tiempo el Señor, como familia, nos ayude a administrar bien lo que nos ha concedido. Y parte de lo que nos ha concedido vida y vida en abundancia, nos ha concedido una vida eterna junto a Él, nos ha concedido la oportunidad de prepararnos como iglesia esposa, nos ha concedido el Espíritu Santo que nos asista y guiarnos a toda verdad en todo tiempo para que seamos buenos administradores de su preciosa gracia. Nos ha concedido la lengua, la boca para poder hablar, para poner en palabras lo que no está bien. Lo que no está bien conforme la Escritura, conforme la palabra de Dios y conforme las leyes naturales también. Lo que está mal, está mal. Aunque los demás me quieran decir cualquier otra cosa, lo que está mal para Dios, está mal para mí. Y en casa hay cosas que tengo que corregir, por supuesto que hay cosas que corregir. Pero si hay cosas de un índole más grave, en donde tengo que exponerlas públicamente, lo tengo que hacer. Pero la palabra dice que tengo que ser calladita, como el Señor. En algunas áreas sí. De no estar defendiéndonos todo el tiempo y peleando y contendiendo. Y ya hablamos, no voy a hacer un resumen de nuevo de eso. Pero Efesios 5 dice que no participen de las obras, de las malas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, dice. Hablen. Expongan públicamente, no se queden callados. Porque mediante vos lo expongas, otros lo van a saber y van a estar prevenidos. Amén. Ponete de pie, iglesia, vamos a orar. La palabra de Dios dice que la lengua de los sabios es medicina para justicia de Dios.
que en este tiempo el Señor nos está dando ya sabiduría por medio de su palabra. Pero por medio de su Espíritu Santo, que nos haga conocer, saber, entender, valorar y ser agradecido con todo lo que nos ha concedido. Y la única manera, amados hermanos, es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos su asistencia. Necesitamos ser embestidos por el Espíritu Santo cada día de nuestra vida. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestros devocionales diarios, a través de la comunión con los hermanos, porque acá está derramando el Señor bendición y vida eterna. Necesitamos esos, hermanos amados, porque un corazón agradecido es un corazón que es hallado en Cristo. Porque somos agradecidos con todo lo que Él nos ha concedido. Porque lo estamos discerniendo espiritualmente. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa. Esta noche, Señor, que estás sanando aún nuestros pensamientos por medio de tu palabra. Está cambiando, Señor, nuestra forma de pensar para que podamos cambiar nuestra forma de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu y la palabra a ser entendidos en los tiempos, familias que nos conduzcamos correctamente en la casa de Dios, entendiendo que esta es la casa de Dios y puerta del cielo, pero cada familia también lo es. Ayúdanos, Señor, a conducirnos con sabiduría, a hablar cuando sea necesario, Señor, a poner en palabras lo que no está bien, lo que molesta, Señor, para poder ponernos de acuerdo como familias en los hogares, con los hijos, con los esposos, Señor. A exponer públicamente y si es necesario denunciar, Señor, a las autoridades, los delitos, los crímenes, las cosas que están mal. Señor, y danos la fortaleza para no relacionarnos con personas que no nos van a hacer bien y nos ponen en riesgo nuestra familia, Señor, porque no quieren cambiar, porque quieren vivir de una manera ajena a tu voluntad. Señor, tú conoces nuestras intenciones y sabes que no tiene que ver bajo ningún concepto con una sed de venganza, sino con una sed de tu justicia, Señor, de tu verdad, de tu voluntad en nuestras casas, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser sabios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté asistiendo en todo tiempo. Para poder usar nuestra lengua como conviene, Señor. Que sea medicina sanando cuando nuestros hijos están mal, están tristes, están errados, están equivocados, están alejados de ti, Señor. Que nuestra lengua sea una lengua de sabio. Porque primero tuvimos oído de discípulos, Señor. Para poder, Señor, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad al cautivo, Señor. A proclamar, Señor, tus bendiciones primeramente en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia primeramente de los nuestros, Padre. A ser partícipes, Señor, de tu amor. Amándonos los unos a los otros para cubrir multitud de faltas, Señor. Ayúdanos, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús por aquellos que están lejos, Señor. Por los hijos que están lejos, Señor. Abrimos nuestra boca en esta noche, Señor, para declarar tus promesas sobre la familia, Señor. Serás salvo tú y toda tu casa. Y la promesa es para vos, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y los que están lejos. Por eso los declaramos cerca. En el poderoso nombre de Jesús. Sean atraídos, Señor, con lazos de amor en este tiempo, en este último tiempo, Señor, donde la mentira, donde la violencia,
donde se abre la boca para maldecir, para testificar de hechos perversos, como si fuesen cosas buenas. Nosotros, los hijos de Dios, que somos columna y baluarte de tu verdad, nos levantamos, Señor, para decir que en ti hay vida y vida en abundancia, que hay salvación, que hay eternidad, Señor, porque tu palabra declara que tú pusiste eternidad en nuestros corazones y nos diste lengua de sabios, Señor, para proclamar primeramente que tú eres el Señor y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que hallemos salvación. Solo Cristo. Mi familia es de Cristo. Proclamalo, iglesia, en esta noche. Mi matrimonio es de Cristo. Aunque estén lejos, mi matrimonio le pertenece al Señor. Mis hijos le pertenecen al Señor. Y el Señor cumplirá su propósito en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Saluda a un hermano. Que pudiera impedir la salida del sol y la esperanza. Y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, el río que emana